Hola, te doy la más cordial bienvenida a la Semana de la Odontología Avanzada. Soy Andrea Melo, odontóloga graduada hace 18 años, con posgrado en prótesis y periodoncia, maestra en ciencia de los materiales por el Instituto Militar de Ingeniería y doctora en odontología estética, miembro fundadora de la Sociedad Internacional de Bruxismo. Pero al igual que tú, yo también atiendo en el sillón todos los días, atiendo pacientes aquí en el consultorio, en la rutina clínica diaria. Y en esta semana de 3 clases te voy a enseñar cómo puedes convertirte en un dentista de referencia en tu región, aumentando tus ingresos, incluso si hoy no cobras consulta o atiendes por seguro de salud, a través del diagnóstico diferencial, tratamiento y control del bruxismo. Y sé que esto puede parecer demasiado bueno para ser verdad, pero si no hubiera sucedido en mi vida y ahora en la vida de miles de dentistas que al igual que tú atienden pacientes todos los días, yo tampoco lo creería. Entonces, así, después de aplicar la metodología de la doctora Andrea Mello sobre el bruxismo, me dio mucha más seguridad para afirmar al paciente que tiene bruxismo. Él entiende que tiene el problema y que necesita tratarlo. La placa diagnóstica es fantástica. En ese momento, él entiende todo. En este punto me siento una referencia porque siempre me estoy actualizando y ofreciendo mejores condiciones de tratamiento para mis pacientes. Fue una luz que Dios me dio allí, porque fue un rumbo completamente diferente que nunca esperé que pudiera suceder. Pasé de Rocho Gs, que era lo que recibía por la primera consulta del convenio, a 900 Gs, que es el paquete que vendo del diagnóstico diferencial del bruxismo, que incluye todas las etapas del diagnóstico. Y hoy soy una dentista de referencia en bruxismo aquí y tengo seguridad y confianza en mi trabajo y sé que estoy haciendo lo mejor por mi paciente. Antes de conocer el método de Andrea, actuaba de la manera común, simplemente colocando una plaquita. Era lo que teníamos en manos. Ahora estoy reconvocando a muchos de mis pacientes, trayéndolos al consultorio con una nueva propuesta de tratamiento para el bruxismo. Estoy entusiasmado con esto. La placa diagnóstica es una puerta abierta para cerrar el tratamiento. Él paga satisfactoriamente porque se da cuenta de que es algo concreto y diferente que está viendo, mostrando, probando que ahí está el bruxismo. Hoy tengo la seguridad. Actualmente me considero una autoridad para poder solucionar estos casos de bruxismo. Siento desde esa referencia en bruxismo poder mantenerme activo en la profesión, administrando esta área sin tener que operar todo el día, porque también soy implantodontista, sin pasar el día entero en una cirugía. Puedo estar dirigiendo ahora mi área de actuación hacia esta área de control del turchino. Fue un cambio radical en mi vida. Ya estaba desmotivada, cansada, ¿verdad? Con el método de la DRA, Andrea del DTTC, comencé a cobrar consultas y ahí empecé a despegar. Estoy súper feliz, sentí más seguridad y el paciente comenzó a entender cómo funcionaba todo, a creer y a querer, hacerse el tratamiento. Pasé de no cobrar consultas a hoy cobrar $410 por la placa diagnóstica y alrededor de $700 por el diagnóstico diferencial completo, pero lo que me hace más feliz, lo que alegra mi corazón, es resolver el problema del paciente. Hoy ellos ya han cambiado completamente su realidad clínica porque dominaron la metodología, el método de diagnóstico, tratamiento y control y logran salvar más dientes, entregar salud a sus pacientes, brindar soporte clínico y respuestas, siendo referencia en su región. El aumento de facturación fue una consecuencia para estos dentistas, incluso sin cobrar la primera consulta o atendiendo por seguro de salud. Y esa realidad también es para ti. En este evento estarás frente a la mayor oportunidad de la década para nosotros, los dentistas. Y quizás te estés preguntando, Andrea, ¿por qué la mayor oportunidad de la década? Porque vas a ser una referencia en el área que más crece en Brasil y en el mundo. Lamentablemente, hoy esa es la realidad. El bruxismo no va a dejar de crecer. Hace un tiempo, si aprendías bien una técnica de carillas de lentes de contacto, cambiabas la estética del paciente, le dabas una nueva sonrisa y eso ya te convertía en un dentista sumamente diferenciado, porque casi nadie hacía eso. Aumentabas tu facturación, te convertías en una referencia porque pocas personas lo hacían. Ahora es una pelea de mercado, ahora es una pelea de precios. ¿Quién lo hace más barato o quién lo hace más rápido? Eso ya no es ser un dentista de referencia. Hoy, ¿cuál es el mayor problema? Que nadie sabe diagnosticar de forma diferencial,
tratar de manera segura y controlar. Es el bruxismo. Tratar y controlar el bruxismo va mucho más allá de saber hacer una buena placa oclusal. Y aquí, en este recorrido, vas a aprender esa odontología avanzada. Y te garantizo que puedes convertirte en una referencia en tu región en muy poco tiempo sin necesidad de dejar tu área. Muy por el contrario, vas a aumentar el ticket medio ya en tu primera consulta, sin necesidad de captar nuevos pacientes. Y en pocos meses ya tendrás la seguridad para tratar y controlar el bruxismo y serás una referencia en tu región. Y te estoy diciendo esto independientemente de tu nivel de odontología o especialidad, tanto para un recién graduado como para un dentista que ya lleva más de 10, 20, 30 o 40 años de formado. Quiero recordarte que este evento está compuesto por 3 clases y una complementa a la otra. En la primera clase que estás viendo hoy, vas a aprender los 4 motivos para ser un dentista de referencia en bruxismo en tu región. El miércoles a las 7 de la mañana se liberará la segunda clase, cómo el bruxismo puede aumentar tus ingresos, incluso si no cobras consulta o atiendes por seguro de salud. Y en la tercera clase, el viernes, la clase se liberará a las 7 de la mañana, con el paso a paso para cerrar un tratamiento de bruxismo ya en la primera consulta, sin necesidad de captar nuevos pacientes. Hoy estoy aquí para enseñarte algo con lo que pasé años rompiéndome la cabeza, sufriendo con mis trabajos fallidos, incluso teniendo gran experiencia y dominando la ciencia de los materiales. Y quiero contarte un poco sobre cómo llegué hasta aquí y cómo desarrollé el método que voy a enseñarte en estas 3 clases. Cuando fui a hacer el examen de ingreso a la universidad, tenía muchas dudas sobre si quería estudiar medicina u odontología, pero me quedé con la duda y puse la mitad de las universidades públicas, la mitad de odontología y la mitad de medicina. Y fue muy gracioso porque ese año fue el único año, fue histórico, en que todas las universidades se fueron a huelga, menos la Universidad del Estado de Río de Janeiro. Y el examen de la WERHOT ya había ocurrido, yo ya había pasado en la primera convocatoria, en la primera lista de la WERH, y las otras universidades aún estaban en huelga y no habían hecho el examen de ingreso. Fue entonces cuando entendí que eso fue una señal para que yo estudiara odontología. Y dentro de la facultad siempre me gustó mucho estar involucrada en la parte académica y científica. Ya era monitora en varios periodos de materiales dentales, de prótesis restauradora, así que hice una especialización en dentística aún estando en la facultad. En el último periodo ya empecé una actualización en dentística, en estética, y cuando me gradué en odontología ya ingresé en la especialidad correspondiente. Cuando empecé a hacer la especialidad, yo sabía que no quería dejar la vida de la enseñanza, que no quería abandonar la vida académica. Ya graduada, no quería dejar de estar en el ambiente académico. Entonces ingresé inmediatamente a la maestría en Ciencia de los Materiales en el Instituto Militar de Ingeniería. Me presenté al examen para allí justamente porque me gustaba mucho la parte restauradora, las resistencias de los materiales, estudiar los materiales, la parte de adhesión, de resistencia, todo eso me fascinaba, hermano. Entonces fui al IME, una escuela de ingeniería bastante sólida que está aquí en Río de Janeiro. Y poco después, aún en el IME, aprendí muchísimo sobre materiales. Estudié materiales resinosos, cerámicos, injertos, y fue ahí cuando se me abrieron los ojos hacia la periodoncia. Cuando estaba estudiando materiales de injertos óseos durante la maestría en Ciencia de los Materiales. Entonces decidí hacer una especialización en periodoncia por estos materiales de injerto y también por la vida quirúrgica, que me gustaba mucho. Junto con eso viene la vida en el sillón dental, atendiendo pacientes, trabajando todos los días. Y yo sabía que la vida de profesor universitario era completamente diferente de la vida de dentista clínico, de estar en el sillón. Yo entendía que la gran dificultad era justamente unir esos 2 mundos, la vida académica con la vida de consultorio. Fue entonces cuando ingresé al doctorado, ya atendiendo a muchos pacientes, ya tenía el título de maestra y me di cuenta de un detalle. ¿Sabes de qué me di cuenta? Que los títulos de maestría y doctorado muchas veces no eran lo que realmente valía dentro del consultorio. Me daba cuenta de que sabía muchas cuestiones teóricas que no eran aplicables en la clínica. Y no siempre lo que aprendíamos en la teoría era lo que realmente valía en la práctica, en el día a día del consultorio. No todo fue fácil, claro que no. Por más que realizara buenas restauraciones unitarias, tenía dificultades con los planes de tratamiento más grandes.
tenía dificultad con grandes planes de tratamiento de toda la boca o MA, con una de las arcadas por la inseguridad de cuánto tiempo iba a durar eso, cuál era la posición ideal de la dimensión vertical de oclusión, cuál era el mejor material, la longevidad de eso en la boca, y no solo los estudios científicos de laboratorio. No solo lo que había hecho en mi maestría, porque cuando lo aplicaba en el consultorio no era exactamente lo que había hecho dentro de la universidad. Así que durante mucho tiempo trataba al paciente de acuerdo con su queja principal. Si venía con una restauración deficiente, yo hacía la mejor restauración, pero no iba más allá de eso. Si llegaba con un dolor específico en un diente puntual, yo hacía el diagnóstico, si era endodoncia o si era una extracción, lo que importaba en ese diente en particular, que era el dolor del paciente, si era un implante o no, y trataba puntualmente ese diente. Así que ser una dentista que resolvía la queja principal del paciente fue lo que hice durante mucho tiempo. Pero me di cuenta de que los pacientes tenían abfracciones, recesiones. Desde una visión global, tenían muchas cuestiones de difícil diagnóstico hace años, y ahí sí fue un momento en el que dije, necesito más. Necesito entender al paciente como un todo. Necesito tener esa confianza de que, de hecho, puedo ofrecerlo mejor a mi paciente y verlo de manera de 360 grados. Como en este caso, le ofrecí al paciente un provisional de larga duración para que pudiera capitalizar y luego realizar una rehabilitación total posterior. Después hacer las cerámicas. Entonces hice provisionales de larga duración, fresados, hechos en laboratorio, con 100 megapascales de resistencia, con la promesa de que durarían un año según el fabricante. Y en este paciente específicamente ya estaba en una fase de rehabilitaciones mayores. Yo ya hacía más bocas completas, ya estaba en una etapa de dominio de la dimensión vertical de oclusión y de entender que podía ir más allá de restauraciones unitarias. Y le ofrecí un tratamiento de restauraciones provisionales de larga duración. Y eso era una promesa mía y del fabricante. Entonces, prometí estos provisionales de larga duración de acuerdo con el protocolo de adhesión paso a paso en esmalte. Hice esto con el diente aislado, todo paso a paso, estándar oro. Y mira lo que le pasó a este paciente. Después de una técnica adhesiva perfecta, con muchísimo cuidado, yo ya daba clases de prótesis en esa época de rehabilitación, enseñaba adhesión, todos los pasos importantes, todos los pasos adhesivos importantes. ¿Y qué pasó? Incluso con los protocolos clínicos perfectos, protocolos restaurativos perfectos de adhesión, aislamiento, todo, ¿qué pasó? El paciente tuvo desgastes. Y lo peor, ese paciente era dentista. Le prometí un provisional de larga duración que duraría al menos un año y mira lo que pasó. Después de 8 meses, la resistencia teórica de ese material restaurador era que duraría un año, pero mi promesa falló. Eso me dejó muy intrigada, eso me angustiaba muchísimo. Empecé a darme cuenta de que esto iba mucho más allá de entender la resistencia del material en una prueba de laboratorio. Esto iba mucho más allá de ser magíster en ciencias de los materiales. Yo, que venía de una escuela de ingeniería, estaba aferrada a las propiedades físicas y químicas de los materiales y no sabía responder por qué ese paciente había tenido ese desgaste en tan poco tiempo con esos provisionales hechos por computadora, hechos en CAD/CAM, provisionales que tuvieron una inversión alta y estaban pensados para ser de larga duración. Entonces, cementados de la forma en que yo los cementé, incluso sabía que tenía relación con el bruxismo, obviamente, pero desde 2009 eso siempre me intrigó. El bruxismo siempre me intrigó. Empecé a estudiar mucho el bruxismo. Sabía que tenía una relación directa con la pérdida de dientes y de provisionales, con los desgastes, pero también había pacientes sin evidencias dentales claras. No fue solo eso. Yo le decía a todo el mundo que tenía que usar una placa. Ah, no, tienes que usar una placa. Fue por eso que perdiste el diente, fue por eso que se desgastó, fue por eso que perdiste la prótesis. Y muchas veces yo confeccionaba una excelente placa. A veces cobraba bien por la placa, a veces no cobraba, a veces se la regalaba al paciente, dependiendo del tamaño del tratamiento que había cerrado. Si era un tratamiento mayor, por ejemplo, le daba la placa como cortesía. Depende del protocolo restaurador que ese paciente iba a realizar.
pero no tenía una metodología objetiva con ese paciente. Yo sabía que él veía desgastes dentales y le daba una placa. No tenía un diagnóstico diferencial para saber exactamente cuál era la causa de que estuviera rechinando los dientes o apretando. Se nos dijo tanto a nosotros, los dentistas, durante más de 100 años, que la placa lo resolvería, porque la placa tiene más de 100 años, que eso se convirtió en una verdad. Mientras que la pregunta es, ¿por qué ese paciente está rechinando? ¿Qué le está pasando? ¿Cuáles son las enfermedades involucradas en esto? ¿Cómo puedo actuar como promotora de la salud para mejorar la calidad de vida de mi paciente y evitar que destruya sus dientes? Entonces, eso me dejaba extremadamente frustrada, muy triste, realmente infeliz con la profesión al ver que los trabajos protésicos no daban resultado. No es posible. Tengo maestría, doctorado y pensaba, no hay una solución para este problema, para el problema de mi paciente. Simplemente le voy a dar una placa y esperar a ver qué pasa. No es posible que esa sea la realidad clínica del verdadero profesional de la salud. Entonces, poco a poco fui deconstruyendo esa creencia de que la placa era obligatoria para todo paciente y la única solución para el bruxismo. Y mi gran frustración siempre fue ver casos de estética fallando, casos de restauraciones fallando, casos buenos, casos bien hechos, con una estética agradable, con una buena adhesión, fallando. Y el paciente perdiendo el diente, fracturando la resina, teniendo muchas veces emergencias estéticas. Ya en 2009 se hablaba de factores emocionales, de dificultad para profundizar el sueño, de suplementación, de tipos de medicación que el paciente tomaba. Fue entonces cuando empecé a entender que lo que yo estaba viviendo iba mucho más allá de la placa. Yo sabía que necesitaba una metodología con inicio, desarrollo y final para que el paciente fuera realmente tratado. Ya no quería dejarme llevar más por el paciente que rompía una restauración, que tenía una emergencia, o que uno rompía y el otro no, y yo no sabía por qué. Fue en ese momento cuando dije, no quiero ser solo una dentista restauradora, quiero entregar salud a mi paciente. Y obviamente, después de muchos cursos en el área, después de aplicar en mi día a día clínico, después de replicar innumerables veces, publiqué artículos sobre el método de diagnóstico diferencial de bruxismo, intercambié mucho conocimiento con colegas en congresos. Durante mis conferencias, empecé a desarrollar varios protocolos en los pacientes que llegaban a mi consultorio y aplicaba el mismo protocolo de diagnóstico en todos ellos. Y entendí que observar que el paciente está fracturando, observar las evidencias de ese bruxismo, no era diagnosticar el bruxismo, era observar que el bruxismo estaba en acción, pero no era un diagnóstico diferencial. El diagnóstico diferencial del bruxismo iba mucho más allá de observar los desgastes dentales, los problemas relacionados con el bruxismo, el resultado final del paciente con bruxismo. Entonces, incluso cuando el paciente no se quejaba de bruxismo, yo realizaba el diagnóstico diferencial. Hacía un paso a paso preciso, replicable en todos ellos, para poder medir si de hecho eso iba a funcionar o no. Necesitaba validar, convertirlo en una regla. ¿De verdad este diagnóstico diferencial debería convertirse en una regla o no? Así que fui aplicando, independientemente de la queja en la primera consulta, aplicaba la misma metodología de diagnóstico diferencial en todos los pacientes. ¿Y sabes lo que pasó con el tiempo? Un protocolo único con una secuencia replicable y clínica. Entonces, incluso con este protocolo único de secuencia para saber diagnosticar al paciente de forma diferencial, todavía tenía una pequeña dificultad con el paciente. Convencerlo de que tenía bruxismo y que necesitaba un cambio, hacer que entendiera que de hecho estaba apretando o rechinando los dientes durante la noche. Porque muchos de ellos decían, no, yo no tengo problemas para dormir, me acuesto y duermo. No, yo no hago eso, no, yo duermo con la boca abierta. Y eso me frustraba muchísimo porque yo veía que él tenía bruxismo, su boca estaba llena de evidencias, fracturas en las puntas de los caninos, exostosis, varias evidencias clínicas. En los formularios de la primera consulta para mí era evidente que necesitaba cambios, que tenía bruxismo, pero él no se conectaba con el valor de eso. Entonces, en 2019, ya 10 años después de estudiar el bruxismo, de diagnosticarlo, de implementar formularios con preguntas específicas e importantes para ese paciente, realicé una investigación intensa y desarrollé un examen de diagnóstico diferencial del bruxismo.
Un examen que apliqué a todos los pacientes que se sentaban en mi sillón. Un examen complementario diferencial. Durante esta semana de clases vas a aprender lo que yo llamé examen de la placa diagnóstica, que publiqué en 2019. Este artículo es un examen que realmente demuestra el problema de forma visual tanto para ti como para tu paciente. Muestra lo que él hace durante el sueño, cuál es la intensidad de ese desgaste, si esto es puntual o si es puntual de apretar o si rechina los dientes. Y este examen logra mostrar, de hecho, los movimientos que realiza con la sobrecarga oclusal excesiva en cada diente, de qué lado duerme el paciente, si el movimiento es leve, moderado o avanzado. Y entonces, sí, con la prueba del diagnóstico en la mano, al ver lo que hacía durante la noche, dejó de dudar de lo que yo estaba diciendo. Si él hacía o no hacía bruxismo, ahora ya no era una duda de si me creía o no me creía. Estaba ahí, estaba en el examen de la placa diagnóstica lo que él hacía por la noche visualmente para que él lo comprobara. Y yo dejé de intentar convencer al paciente, dejé de suplicarle que me creyera, dejé de tener que justificar por qué las restauraciones estaban fallando. Eso fue un punto fundamental, fue un antes y un después, donde ya en la primera consulta o en la consulta de seguimiento de un paciente antiguo, una consulta de mantenimiento, por ejemplo, o profilaxis, yo aplicaba el diagnóstico diferencial, ofrecía el examen de la placa diagnóstica, aunque fuera mi paciente de muchos años, porque él nunca había oído hablar de eso. Entonces, justo después de aplicar esto, obtuve un resultado muy grande en cuanto a que los pacientes se conectaban con el hecho de que realmente estaban haciendo bruxismo. Justo después de la pandemia hubo un gran auge de casos de bruxismo. Yo misma noté en mi consultorio que de cada 10 pacientes, 8 presentaban algún tipo de bruxismo. Entonces, ahora tenía un examen, una prueba, un examen tangible de que de hecho lo hacía durante la noche. Y yo podía hacer este examen en todos los pacientes, tuvieran o no quejas de bruxismo. Así que ahora, como clínica, tenía un examen para garantizar el éxito de mis trabajos, para asegurar la longevidad de cada una de las restauraciones, para dar seguridad a mi trabajo y para concienciar a mi paciente sobre lo que hacía durante el sueño. Y entonces sí, podría pasar al siguiente paso, que es el tratamiento del bruxismo. Ahí nace una dentista con un método único, exclusivo, claro y objetivo, con el orgullo de salvar más dientes y ayudar a la salud general de mi paciente. Así desarrollo su salud, con el orgullo de ser diferente y una referencia en mi región. Entonces los pacientes empezaron a recomendarme cada vez más. Empecé a tratar a dentistas de otros estados. Muchos dentistas venían hasta mi clínica para que yo los tratara. Así que el éxito aquí en mi consultorio fue tan grande que no podía quedarme con todo esto solo para mí. Fue entonces cuando empecé a enseñarles a mis alumnos en mis formaciones presenciales, en las residencias clínicas, en los cursos online, toda esta metodología de diagnóstico diferencial, tratamiento y control del bruxismo, y me di cuenta de cuánto esto modificaba la realidad de mis alumnos, su realidad financiera, su realidad clínica y la realidad de sus pacientes, la salud de sus pacientes. Entonces, como yo quería tener precisión sobre cuánto tiempo de aprendizaje era realmente necesario para que el dentista pudiera replicar aquello, empecé a recopilar esos datos, esos aciertos y esos errores. Y finalmente llegué a la conclusión de que la mayoría de mis alumnos aprendían el método en hasta 8 semanas. A veces un poco menos, a veces un poco más. Pero el método empezó a tener un inicio, un desarrollo y un final, y con una alta tasa de éxito, demostrando que era replicable para todos los dentistas, independientemente de la formación de ese dentista. Así que todos mis alumnos que aplicaban el método en sus clínicas, en sus diferentes regiones, empezaban a tener éxito, el mismo éxito que yo también tenía. Lograban conquistar ese espacio de referencia en su región, aumentando su facturación como consecuencia de ese buen trabajo. Incluso aunque todavía no cobraran consulta o atendieran por seguro de salud. Y entendí que esta metodología servía para todos los dentistas, clínicos o especialistas de diferentes áreas, porque hoy en día la odontología va mucho más allá de los dientes. Y hoy soy invitada por canales de los medios para hablar sobre qué es el bruxismo para la población, no solo para dentistas, sino para la población en general con este contenido. Y es justamente sobre este método que te expliqué cómo desarrollé,
que voy a enseñar a lo largo de estas 3 clases gratuitas de la Semana de la Odontología Avanzada. Y en la clase de hoy vas a aprender y entender las 4 razones para convertirte en el dentista de referencia en bruxismo en tu región. Entonces, el primer motivo es que el bruxismo es el problema que más crece en nuestro país y que lamentablemente en Brasil cerca del 40% de la población sufre de bruxismo, mientras que a nivel mundial el promedio es del 30%. Es decir, nuestro país tiene una alta prevalencia de bruxismo y es el país que más presenta pacientes con bruxismo. Ahora, de acuerdo con el Consejo Federal de Odontología, Brasil cuenta con 426,000 dentistas. El 20% de la población de dentistas del mundo está en Brasil. De cada 5 dentistas, hablando globalmente, 1 es brasileño. Ahora bien, tenemos muchos dentistas, pero casi ninguno es una referencia en bruxismo. Y mira qué interesante este trabajo de la Universidad de Rio Grande do Sul, Universidad de Pelotas, que muestra que en la población brasileña existe precisamente esta alta prevalencia de bruxismo. Este trabajo es de 2019, así que estamos en medio del ojo del huracán del bruxismo con un problema en la población brasileña. Y esta investigación de la Universidad de Rio Grande do Sul está mostrando que el 70% de los individuos reportaron en autorreporte algún tipo de rechinamiento de dientes. Y ese rechinamiento, ese autorreporte forma parte del diagnóstico de bruxismo. Ahora, ¿sabes qué es interesante? Este artículo nos muestra que no hay diferencia entre sexos, que existe la misma tasa entre hombres y mujeres y que una población en torno a los 40 años tiene una alta prevalencia de bruxismo. Sin embargo, el bruxismo del sueño también está relacionado con el nivel de escolaridad. Mira qué interesante dentro de este trabajo. Y también existe, por supuesto, un potencial de estrés psicológico dentro de la manifestación del bruxismo, pero no es solo eso. En realidad, el bruxismo puede ocurrir a cualquier edad. También estamos viendo a varios pacientes pediátricos con bruxismo, aumentando mucho la incidencia de bruxismo en pacientes de poca edad, muchas veces en la primera infancia. El bruxismo es un movimiento involuntario que puede ser repetitivo, coordinado o no. Y es un problema que se origina tanto durante el sueño como en la vigilia. Uno de los factores es rechinar los dientes, pero también puede ser apretar. Y el bruxismo nocturno está relacionado con algún trastorno del sueño. Es un movimiento involuntario que puede ocurrir durante el sueño, al estar despierto o en vigilia. Y generalmente este problema en vigilia está relacionado con la presión sobre los dientes. Presión no movimiento. A esto lo llamamos bruxismo céntrico. Es decir, el bruxismo céntrico es cuando aprietas, haces apretamiento, eso también es bruxismo. Y el excéntrico es cuando rechinas los dientes. También puedes llamarlo, según la nueva clasificación, bruxismo fásico y bruxismo tónico. El tónico sería la presión y el fásico, el rechinar. Así que piensa conmigo, el bruxismo no es solo un problema que desgasta los dientes. El bruxismo es un movimiento involuntario que ocurre independientemente de la voluntad de tu paciente. No es simplemente una parafunción como morderse las uñas. Está relacionado con otros problemas de salud, con medicamentos, con trastornos respiratorios, con trastornos del sueño. Está relacionado con otros problemas de la salud de tu paciente, no solo con el estrés. Y hoy, según este artículo aquí, tenemos una alta prevalencia en niños, como mencioné. El bruxismo infantil está muy en auge. 50% de los niños sufren algún problema, algún trastorno relacionado con el rechinar de dientes. El bruxismo infantil tiene un diagnóstico y tratamiento diferente. Y según la Academia Americana de Medicina del Sueño, la terminología bruxismo del sueño fue aprobada en 2005. Este es un trabajo, un artículo publicado por mí y la referencia es la Academia Americana del Sueño. Así que el bruxismo es un movimiento involuntario que está relacionado con una zona cerebral y el bruxismo del sueño está relacionado con trastornos del sueño, cuando ocurre por la noche. Te expliqué que puedes tener bruxismo en vigilia estando despierto o nocturno o ambos. Y dentro del bruxismo nocturno o diurno puede ser céntrico o excéntrico. Entonces, cuando el paciente llega, por ejemplo, sin la punta del canino, como en este ejemplo del video, ¿ves este movimiento que el paciente está haciendo, este movimiento excéntrico? ¿Ves que va y viene? Eso es un bruxismo excéntrico. Y sucede como en este video, sucede que primero se pierde el canino
y luego esa pérdida de la punta del canino empieza a generar una interferencia en la lateralidad. Mira, el canino se va desgastando y empiezas a tocar los premolares. ¿Qué va a causar eso? Una infracción. ¿Por qué? Una interferencia asociada a una sobrecarga oclusal relacionada con el bruxismo. Entonces, resumiendo, esa pérdida precoz de las puntas del canino causada por un bruxismo nocturno de este paciente hace que haya una interferencia provocando una infracción. Así que tenemos aquí, después de este video, un problema común en nuestros consultorios, las infracciones, y que muchas veces no nos damos cuenta de que esto comienza con el bruxismo nocturno. ¿Cómo vas a tratar a este paciente? Andrea, voy a restaurar ese canino y voy a restaurar ese premolar. Voy a hacer una nueva guía canina y voy a restaurar el premolar y listo. No es solo eso. Restaurar el canino, devolverle su guía canina, forma parte del tratamiento. Quizás tengas dudas incluso sobre cómo hacer esa restauración. ¿Durará? ¿Puedo hacer resina? ¿No va a durar? ¿Hago cerámica? Si hago cerámica, hay que desgastar el diente. ¿Tendrá sensibilidad? ¿La solución es solo restauración o es injerto? Entonces, todo esto es restaurativo. Todo esto es restaurador, ya sea quirúrgico, protésico o con resina. Pero además de los procedimientos restaurativos, necesitas hacer que eso dure. Y la pregunta es, ¿qué hay más allá de la punta del canino? ¿Qué le sucede a tu paciente para que haga ese movimiento involuntario y repetitivo de la mandíbula? ¿Y cómo puedes ayudar a ese paciente a no realizar ese movimiento involuntario tan perjudicial para él? Y de eso es de lo que quiero hablarte en estas 3 clases de la Semana de la Odontología Avanzada. Ahora, piensa conmigo. Piensa ahí en tu región 3 nombres que traten muy bien el bruxismo, no solo colocando una placa oclusal, ¿de acuerdo? No estoy hablando de placas oclusales bien hechas. Estoy hablando de tratar el bruxismo más allá de la placa. Piensa en 3 nombres que tengan una metodología clara, objetiva, que tengan tratamiento, que realmente sepan controlar el bruxismo del paciente y disminuir la actividad motora. No hay. ¿Sabes por qué no hay? 3 nombres. Porque no hay en casi ningún lugar. En este momento estamos teniendo una oferta gigantesca de oportunidades porque la demanda de pacientes ya es enorme y solo va a crecer. Ahora, un detalle importantísimo sobre el bruxismo. Generalmente asociamos el bruxismo con DTM. Tal vez cuando te pedí que pensaras en 3 nombres, enseguida pensaste en alguien de DTM, pero el bruxismo no es DTM. Ese es un punto fundamental que quiero enseñarte hoy. No necesitas ser especialista en DTM para tratar el bruxismo, ni necesitas tratar la DTM para tratar el bruxismo. Entonces, el bruxismo no es DTM. El bruxismo puede empeorar los dolores musculares debido a la sobrecarga oclusal, pero no es causante de DTM. Puede empeorar, puede agravar, puede ser un factor de riesgo, pero no es el único causante. El primer consenso sobre desorden temporomandibular es muy claro y objetivo. Existen 2 tipos de DTM, la articular y la muscular. Este consenso es de 2012 y aquí se habla sobre las principales fuentes de dolor orofacial, siendo problemas odontogénicos, cefaleas, patologías neurogénicas, dolores musculoesqueléticos, dolores psicogénicos, cáncer, infección, fenómenos autoinmunes y trauma tisular. La odontología interviene aquí en algunos puntos. Así que atención, el bruxismo puede estar completamente disociado del dolor, pero también puede ser uno de los causantes de la cefalea, por ejemplo, como una cefalea tensional. Y es por eso que necesitas hacer una referencia en bruxismo, porque existen para el mismo problema 2 caminos completamente diferentes. Existe el paciente que tiene mucho dolor, cefalea, por ejemplo, tensional, y existe el paciente que no tiene ningún dolor. Generalmente el paciente que presenta un bruxismo céntrico de apretar tiene más dolor muscular y desgasta menos los dientes. Se despierta cansado, pero no tiene desgaste dental. Lo que ocurre en este paciente es que es un fuerte candidato para implantes, por ejemplo, porque lo que va a provocar un bruxismo céntrico durante mucho tiempo es una fractura longitudinal. Entonces, generalmente este es el paciente que fractura dientes sin previo aviso, porque no presenta desgaste antes. Simplemente un día aparece con un diente fracturado y necesita un implante. ¿Ves cómo el tratamiento del bruxismo va de la mano con el tratamiento dental?
Entonces, otro ejemplo, el paciente que tiene bruxismo excéntrico desgasta los dientes por rechinarlos, pero no tiene cefalea porque ese dolor muscular está asociado en la mayoría de los casos a quienes hacen bruxismo de apretar. Incluso puede apretar y rechinar y entonces también tendrá dolor muscular. Así que muchas veces el paciente que es candidato a una restauración, a una rehabilitación completa, no presenta dolor, pero ha desgastado todos los dientes. Entonces disipa la fuerza degradando el diente. Por eso termina teniendo que hacerse varias restauraciones, múltiples restauraciones, muchas veces incluso un cambio en la dimensión vertical de oclusión. Así que cuando logras descubrir los problemas de ese paciente, te conviertes en una referencia para él. Por eso necesitas que el paciente te admire como una referencia para que te conviertas en un dentista diferenciado, no en un dentista por conveniencia. Él no va a ir contigo solo porque estás en el librito del seguro. No va a ir contigo solo porque estás en la lista de los dentistas más cercanos o más baratos o por cualquier otra comodidad, porque ese paciente que va solo por conveniencia no es fiel, no. Te cambia por cualquiera por un real de diferencia en el tratamiento. Necesitamos pacientes fieles a nosotros, necesitamos pacientes conectados, necesitamos pacientes que entiendan nuestro valor. Y el paciente solo será fiel y estará conectado contigo cuando te conviertas en una referencia para él. No es haciendo un encantamiento al estilo Disney, no es sirviendo un tecito, no es solo ofreciendo un chocolatito. ¿Sabes por qué? Porque está cansado de ver promesas que no se cumplen y mucha pompa y pocos resultados. No es solo entregando lo que él está pidiendo, sino siendo tú una autoridad. Y tú, dentista, estás ante la mayor oportunidad de la década, porque de cada 10 pacientes que entran en tu consultorio, que ya están ahí hoy, 8 tienen algún tipo de bruxismo. ¿Y sabes por qué te vas a convertir en una referencia? Mira lo que el paciente está buscando en Google. Mira qué interesante. Hice una búsqueda en los últimos 5 años sobre alineadores transparentes y bruxismo. Incluso puse alineadores transparentes para abarcar el procedimiento en su totalidad, todas las marcas. Y el bruxismo siempre ha ido en aumento en cuanto a la búsqueda en los últimos 5 años. Ahora, esto de aquí es muy interesante. Tú que eres del área de estética dental, tú que haces restauraciones o tú que eres ortodoncista o clínico que realiza restauraciones, pasa a ser la palabra carilla dental fue disminuyendo cada vez más. Mucha gente haciéndolo, mucha gente con problemas, mucha gente que no queda satisfecha y hoy en día el paciente muchas veces termina buscando lo más barato. Pero lo más interesante es que la curva ascendente del bruxismo cruzó la línea y hoy la palabra más buscada es bruxismo, no carillas dentales. El paciente está ávido por encontrar a alguien que sea una referencia en bruxismo y no hay. Mientras tienes miles de dentistas que hacen carillas dentales, hay poquísimas referencias en bruxismo. Además de que la gráfica es ascendente para el bruxismo, ahora la cantidad de búsquedas sobre bruxismo es mayor. No solo la curva es ascendente, sino también el número. El promedio de personas que buscan bruxismo superó al promedio de personas que buscan carillas dentales este año. Ahora, esto significa que los campos están listos para la cosecha. Solo necesitamos dentistas que de hecho sean esas referencias en bruxismo. Yo tengo un consultorio, sé que son muchas cuentas, facturas, recibos, gente llamando, muchas cosas que tenemos que pagar, muchos problemas administrativos. Y sé que eres tú quien genera ese dinero para pagar todo eso, porque a la hora de cumplir con los compromisos, quien tiene que responder eres tú. Y de hecho tenemos que trabajar. Pero la pregunta es, ¿qué tipo de dentista quieres ser? Ese dentista que trabaja, duerme y vuelve al consultorio, trabaja, duerme y así toda la vida. ¿O quieres ser un dentista de referencia? ¿Quieres ofrecer lo mejor a tu paciente? ¿Quieres brindar estética, función, calidad de sueño, calidad de vida, curación, salud, bienestar y equilibrio? Entregar y ver de hecho a tu paciente satisfecho con tu trabajo. Y lo más importante es salir de esa disputa por centavos, por unos pocos reales, y vives con esa angustia de querer nuevos pacientes, corriendo detrás de nuevos pacientes, cuando el paciente ya está en tu sillón y puedes aumentar el ticket medio cuidando mejor de ese paciente, tanto dentalmente como en términos de bruxismo.
El paciente ya está ahí, solo tienes que verlo de manera integral, en 360 grados. Y es por eso que te voy a explicar el segundo motivo. El segundo motivo es que todas las especialidades pueden y deben añadir este tratamiento en su rutina clínica diaria. ¿Cómo así, Andrea? Te mostré que el bruxismo no es DTM, ¿cierto? Cierto. Y ahora te estoy mostrando que existe un síndrome de la grieta dental, existe un síndrome de fracturas y fisuras. Mira qué interesante. Esto salió en el New York Times en 2019. Esto fue ampliamente discutido durante el periodo de la pandemia sobre el impacto del COVID, el impacto de la pandemia y el aumento del bruxismo en el mundo. ¿Qué tiene esto que ver con las diferentes especialidades? Si eres implantólogo, por ejemplo, este estudio aquí es de antes de la pandemia. Este es de 2018, antes de la pandemia. ¿Sabes lo que ya estaba mostrando? La conclusión de este estudio habla del análisis de las fracturas de los implantes, un estudio retrospectivo, un estudio clínico, y la conclusión de este trabajo es que la sobrecarga oclusal causada por el bruxismo o la oclusión inapropiada en las prótesis sobre implantes o la combinación de ambos factores. ¿Sabes lo que eso significa? Que en el primer año en que se aplica carga al implante es cuando corre mayor riesgo de sufrir una fractura, de presentar un problema. Sobrecarga oclusal causada por el bruxismo está en el estudio y oclusión inapropiada. Ambos son problemas que van a causar fallas en los implantes. No se puede negar que el bruxismo tiene una relación directa con la falla de los implantes. Nosotros sabemos eso. Con la sobrecarga, con una fuerza oclusal excesiva que causa fractura, que hace que el tornillo se afloje, que hace que el paciente regrese todo el tiempo con la prótesis suelta, pensando que ha perdido el implante. Y es por eso que tú, implantólogo, para diferenciarte, para dejar de tener problemas con tus pacientes, necesitas ofrecer un diagnóstico diferencial de bruxismo asociado a tus tratamientos de implantes. Ya en las consultas de tus pacientes, en las primeras consultas y en las consultas recurrentes. Y un tratamiento real de bruxismo concomitante con tu tratamiento de implante y no solo una placa. Hasta porque para que puedas hacer una placa definitiva para tu paciente, él ya tiene que estar en la fase de cerámica. ¿Y qué vas a hacer en ese otro periodo si no tienes otra posibilidad de tratamiento además de la placa? Tal vez seas endodoncista y no te estés dando cuenta de la cantidad de fisuras que están presentando tus pacientes, la cantidad de posibles fracturas que ya están ocurriendo y que también son problemáticas para el aumento del grado de reinfección y retratamiento endodóntico. Las fisuras también están relacionadas con la reinfección. Y tal vez estabas pensando, ¿por qué voy a invertir tiempo en bruxismo si solo recibo pacientes para tratamiento endodóntico? Punto. ¿Solo hago endodoncia? ¿Solo recibo pacientes por referencias? ¿Cómo voy a abordar a este paciente con bruxismo si no hago su primera consulta? ¿Tú haces una primera consulta? ¿Haces una primera consulta de endodoncia? ¿Tienes una relación con el paciente muchas veces por primera vez porque vas a ayudar al clínico o al especialista de otra área que te ha referido al paciente? Tú puedes ser el primero en diagnosticar su bruxismo y ayudar a tu colega, porque la responsabilidad de quien está haciendo el tratamiento de conducto, una vez que trataste ese conducto, si ese diente se fractura o tiene una reinfección, esa responsabilidad es tuya. El paciente se atendió contigo y no le estás quitando el paciente a tu colega que te lo refirió. Quédate tranquilo respecto a eso. Al contrario, estás mejorando el diagnóstico diferencial de ese paciente. Vas a aportar algo más. Tratar el bruxismo sería una forma de prevenir complicaciones después del tratamiento endodóntico. Mira este estudio de 2022 que muestra que el bruxismo intenso es capaz de causar una periodontitis apical. ¿Sabes lo que significa eso? Problemas relacionados con el dolor. Dolor, infección, trauma oclusal y puede que estés dejando pasar eso. Entonces, necesitamos pensar que muchas veces el bruxismo es capaz de causar una necrosis pulpar, como ya se ha demostrado en la literatura. Así que estoy hablando de fracturas, fisuras que causan problemas de reinfección endodóntica, fracturas de implantes, prótesis que se aflojan. Todo esto ocurre en el paciente que no está siendo diagnosticado de forma diferencial y que no está recibiendo ningún tratamiento para el bruxismo. No está recibiendo, de hecho, el tratamiento necesario que necesita para el bruxismo. Está teniendo varias causas,
varias consecuencias y muchas veces el clínico, el endodoncista, el periodoncista, el implantólogo no lo está percibiendo. No saben por qué este paciente está haciendo bruxismo, no saben cómo tratar a este paciente con bruxismo, porque no saben definir si es un bruxismo primario, si es un bruxismo secundario, cómo se trata ese bruxismo. Ahora, cuando se trata de dolor, las causas más comunes de dolor dental son la necrosis por caries y el trauma. El trauma tiene una relación directa con el bruxismo. La sobrecarga oclusal, la fuerza oclusal excesiva es, sin duda, un trauma oclusal. Muchas veces el paciente no tiene una gran maloclusión, pero sí tiene un trauma dental causado por el bruxismo. Acabo de hablar de la periodontitis apical aguda, que es el nombre actual. Por ejemplo, antes utilizábamos el término pericementitis. Hoy vamos a hablar de periodontitis apical. Muchas veces su paciente presenta problemas relacionados con el trauma oclusal. Sí, y esto está causando una lesión. Y es una respuesta inflamatoria aguda, por ejemplo, en el ligamento periodontal, caracterizándose entonces por el aumento de la permeabilidad vascular, lo que como consecuencia genera un edema que lleva a una presión hidrostática tisular. Y como resultado de esto, las fibras nerviosas son comprimidas, generando dolor. Mira qué interesante. Entonces, tengo bruxismo, provoca dolor periapical. El paciente no sabe de dónde viene el dolor, pero es un dolor relacionado con fuerza oclusal excesiva y respuesta tisular. Algunos pacientes presentan un mayor apretamiento cuando se colocan el alineador y esto está relacionado con el reclutamiento de fibras del ligamento periodontal a través de un mecanismo de propiocepción. Cuantas más fibras se reclutan, el alineador recluta una gran cantidad de fibras del ligamento periodontal, propioceptivas, obviamente porque abarca la corona de todos los dientes. Esta ferulización, este bloqueo de todos los dientes que es necesario para que ocurra el movimiento, hace que los pacientes presenten una cuestión de apretamiento. No hay suficientes evidencias científicas para afirmar que la placa oclusal sea eficaz en el tratamiento del bruxismo del sueño. Y su paciente con alineador tampoco puede usar la placa oclusal porque está usando el alineador. La indicación del uso de la placa oclusal es cuestionable en relación con los resultados. Les traje un estudio que muestra esto y no es un estudio reciente, no. Eso ya es sentido común en la literatura. Puede ser que haya algún beneficio en relación al desgaste dental, claro, estás protegiendo, pero no es un tratamiento para el bruxismo. El bruxismo no va a disminuir por causa de una placa oclusal. Entonces, el paciente ortodóntico no va a usar la placa oclusal, pero sí puede realizar otros tipos de tratamientos para el bruxismo. Y eso te lo voy a explicar a lo largo de estas clases. Hay otro detalle importantísimo también para ti que eres del área de ortodoncia, pacientes clase 2, apnea. La apnea es el trastorno del sueño que afecta la respiración de la persona. Y muchos pacientes que tienen la mandíbula retraída presentan apnea, lo que hace que dejen de respirar una o más veces a lo largo de una sola noche. Esto, la apnea del sueño, no es solo para el ortodoncista, muchas veces es para el rehabilitador, es para el clínico. Mira qué interesantes son estos datos. Se cree que entre el 30 y el 35% de la población puede sufrir de apnea y la prevalencia es altísima. Esto afecta la calidad del sueño, genera microdespertares y puede llevar a otras complicaciones, como un mayor riesgo cardíaco y bruxismo secundario. Guarda esta información. Existe un bruxismo secundario a la apnea. Cuando el paciente sufre una obstrucción del oxígeno, el cerebro entiende que está muriendo, el corazón late, aumenta el riesgo cardíaco, el corazón late y rechina los dientes después de un evento apneico. Mira qué interesante. Entonces, a esto se le llama bruxismo secundario apneico. ¿Y qué tengo yo como dentista que ver con esto, André? Yo soy implantólogo, soy restaurador, soy periodoncista. ¿Qué tiene que ver contigo? Que las férulas planas, que muchas veces condenas al paciente a usar una férula plana el resto de su vida, porque aprendimos eso en la facultad, que el paciente con bruxismo tenía que usar una férula plana, aumentan el riesgo de esa apnea obstructiva del sueño. Te voy a mostrar detalladamente cómo puedes verificar esto en tu paciente en la segunda clase. ¿Cómo puedes comprobar si ese paciente tiene o no tiene apnea?
este miércoles. Entonces el dentista no trata solo dientes, tú tratas al ser humano. Es la odontología más allá de los dientes. Y mira qué interesante, los medios me buscan para hablar sobre apnea y bruxismo. Este es un artículo mío que salió en el estado de Minas, hablando justamente sobre la relación entre estos dos problemas y cómo la apnea y el bruxismo pueden empeorar la salud de nuestro paciente. Y cada vez más vemos una mayor pérdida de dimensión vertical de oclusión en jóvenes debido al aumento del bruxismo. Esta paciente tiene claras tendencias a la erosión, a la pérdida de esmalte. Está claro que tiene dentina expuesta, exostosis, pérdida de dimensión vertical de oclusión con menos de 30 años de edad. Y en este caso, no puedo pensar solo en las restauraciones, en utilizar la mejor técnica adhesiva, porque si no hago un diagnóstico diferencial preciso, voy a tener problemas. Habrá prótesis que se rompen, fractura de restauraciones, paciente con sensibilidad, incluso aunque hagas una excelente preparación y una excelente adhesión. Ahora, puede ser directa o indirecta. Puede ser resina o puede ser cerámica. Depende de si esta paciente, de hecho, va a realizar el tratamiento para el bruxismo. No siempre es necesario hacer cerámica en todos los pacientes. Es necesario tratar el bruxismo en conjunto para que puedas usar un material resinoso y que ese material resista. ¿Y la relación de la erosión con esto? ¿Cuál es la relación de la erosión con esto? ¿Existe un bruxismo secundario a esa erosión, a ese reflujo? Sí, necesito diagnosticar eso. Es importante que aprendas como clínico o restaurador cuáles son los mejores procesos adhesivos. Sí, pero los mejores procesos adhesivos pueden fallar si no haces un diagnóstico diferencial que te lleve a un tratamiento real del bruxismo. Hoy en día no basta con hacer solo cursos técnicos. El paciente está rechinando los dientes, el paciente está teniendo un proceso erosivo y ninguna restauración fue hecha para soportar esa sobrecarga y ese pH alterado, ese pH bajo. Si el diente no lo soportó, la restauración tampoco lo soportará. Ella tenía tanto el rechinar como el apretar. Y en el momento en que empecé a tratar su bruxismo, dejó de quejarse de cefalea, el bruxismo disminuyó drásticamente, se acabó el bruxismo en vigilia que tenía y ella está bien. Entonces tengo un seguimiento garantizado de éxito con esta paciente para una paciente joven con tranquilidad y honestidad. Una rehabilitación en resina controlada, en un caso aditivo, donde voy a poder hacer el control en lugar de aplicar preparaciones invasivas y realizar restauraciones de cerámica. Y un tratamiento irreversible, por ejemplo, en esta paciente. Puedo hacer la transición. Hola, todo está genial. Hace mucho tiempo que no tengo dolores de cabeza. Esa fue la razón principal por la que busqué ayuda, justamente que ya había buscado mucha ayuda. Ya había ido al neurocirujano, al psiquiatra, ya había tomado medicación y nada resolvía. Entonces, desde el comienzo de nuestro tratamiento ha mejorado mucho. Es muy difícil que tenga migrañas de nuevo. El sueño también ha mejorado mucho. Me despierto mucho más, con la sensación de que realmente he relajado durante el sueño. Solo cosas buenas. ¿Viste lo honesto que es realizar un tratamiento restaurador aditivo de bajo costo, adaptado a la realidad de esta paciente, devolviéndole salud sin desgastar el diente, totalmente aditivo, sin usar broca, sin incluir desgaste en la ecuación, sin hacer preparaciones invasivas y sin miedo a que esto se fracture? En el caso de ella, pudimos hacerlo porque utilizamos resinas fresadas y cementamos con resina calentada, logrando una interfaz restauradora ideal. Sabiendo que realmente le diste el soporte que necesitaba, sabiendo que lograste entregar una nueva dimensión vertical de oclusión, sin preparación, sin desgastar esos dientes apiñados, sin desgastar en exceso, exponiendo aún más dentina y con riesgo de sensibilidad, degradando el diente. Mi pregunta para ti es, ¿qué quieres como dentista? ¿Qué quieres ser como restaurador, clínico o rehabilitador? Recordando que yo añadí el bruxismo al área restauradora, potenciando mi campo de actuación. Y tú también puedes hacer eso en tu área. ¿Quieres tener tranquilidad, seguridad, tener paz en tus tratamientos? Podría quedarme aquí hablando horas y horas sobre todas las especialidades y la implicación del bruxismo en cada una de las áreas de la odontología, pero la clase se haría enorme. Entonces, lo que quiero decirte directamente al grano es, el paciente ya está en tu sillón y puede que no lo estés viendo. Si tienes pacientes en el sillón, si atiendes pacientes que presentan cualquier evidencia de bruxismo y no tienes el tratamiento ideal, estás perdiendo facturación y autoridad.
Estás perdiendo en tu consultorio todos los días. Y es por eso que te voy a dar el tercer motivo para que seas el dentista de referencia. No necesitas invertir en nuevos equipos o en softwares caros. Cada vez que vamos a entrar en un área nueva de la odontología, invertimos. Ponemos dinero por delante. Tú, que eres endodoncista, inviertes en magnificación, lupa, microscopio, motor rotatorio, limas nuevas. Si vas a hacer odontología restauradora, inviertes en una buena lámpara de fotopolimerización y muchas veces en una cámara. Una buena lámpara de fotopolimerización hoy en día cuesta como mínimo entre 4 y 5 mil reales. Lupa, espátulas, kits de resina, sin mencionar los softwares, escáneres, que son mucho más caros. Pero siempre hay una inversión inicial cuando quieres empezar en una nueva área, sea cual sea el área de la odontología, tener una lima nueva, un motor rotatorio, un escáner, como mencioné, y un microscopio. En la segunda clase te voy a mostrar que puedes aumentar tu facturación con el bruxismo de forma inmediata, sin ninguna inversión, sin autoinversión. Entonces, aunque atiendas cada 30 minutos, lo que quiero mostrarte aquí es que existe una oportunidad de convertirte en una referencia basándote en la ciencia de lo que está ocurriendo con tus pacientes que ya están en tu consultorio. Mira qué interesante, puedes cambiar el rumbo de tu consultorio y estoy seguro de que eso va a suceder porque he visto esto en la vida de muchos dentistas y tal vez lo que sabes sobre bruxismo hoy es lo que aprendiste hace mucho tiempo. Pero esa no es la realidad del conocimiento sobre el bruxismo en la actualidad. Tengo alumnos de Estados Unidos, del interior de Brasil, de ciudades pequeñas, de ciudades grandes. ¿Y sabes cuál es la diferencia? El lugar, porque el método es el mismo. La experiencia que ellos ofrecen al paciente es la misma. Mira qué interesante lo que sucedió en la vida de Patricia. Quiero que escuches a Patricia, que vive en una ciudad del interior de Salvador, a 500 kilómetros de Salvador. Antes del método, no cobraba por el consumo y hoy ya cobro 120 reales por la consulta y además tengo la placa diagnóstica que cobro 500 reales. Aumentó mi facturación aquí en la clínica porque hoy puedo cobrar, si yo logro hacerlo en mi ciudad, que es aquí pequeñita, los otros dentistas también lo van a lograr. Entonces, esto va a ser el punto de inflexión para tu consultorio y es por eso que te voy a dar el cuarto motivo. El cuarto motivo para que te conviertas en una referencia en bruxismo en tu región es la facilidad para cerrar tratamientos y que los pacientes regresen. Aunque no cobres la primera consulta y atiendas por seguro de salud, los pacientes regresan cuando les brindas una experiencia y te conviertes en una referencia para ellos. ¿Sabes lo que pasa? El diagnóstico diferencial es único y facilita el cierre, pero usted debe estarse preguntando en este momento: Andrea, ¿cómo voy a poder realizar otro examen en mi consultorio si mi paciente ni siquiera puede completar la corona que necesita porque está rota? El paciente acepta aquello en lo que ve valor, aquello que tú le aportas como valor, independientemente del dinero que tenga. Pero lo que quiero transmitirte aquí es lo siguiente. Si entiendes que es un examen fundamental para dar continuidad al tratamiento, el paciente, cuando comprenda que es un examen, lo aceptará. Un examen exclusivo que casi nadie realiza. Tienes la oportunidad de aumentar tu facturación con integridad, siendo el único en la región. Y el paciente también siente curiosidad por saber si realmente realiza algún movimiento durante la noche o no. Entonces, cuando vas a hacer un tratamiento de conducto, por ejemplo, como mínimo necesitas una radiografía periapical y muchas veces una tomografía. ¿Por qué? Para ver la extensión de la lesión, para ver el tamaño del conducto. Ahora, cuando vas a tratar el bruxismo, necesitas ver realmente cuál es la intensidad de ese bruxismo y el tipo de movimiento que hace tu paciente. Y solo el examen de la placa diagnóstica puede ofrecer eso. Ningún otro examen va a ofrecer de forma cuantitativa la intensidad de ese bruxismo, el tipo de movimiento que realiza para que puedas hacer el análisis visual. Estas de aquí son alumnas mías que están utilizando la metodología. Esta paciente de la foto, incluso con todo ese desgaste dental, decía que no tenía bruxismo. Coincidencia, ¿verdad? Esto también puede estar pasándote a ti. Y ahora está aterrorizada con el resultado de apenas 2 días usando la placa diagnóstica, dijo mi alumna. Es muy bueno poder demostrarles eso. Gracias, Andrea. La dentista ya se lo había dicho varias veces, pero ella no lograba cuantificarlo, no tenía un examen tangible. Ahora, existe este examen que es tangible tanto para el dentista como para la paciente.
Entonces, mira a mi alumna Neide contando lo que sucedió al implementar el examen de la placa diagnóstica en su consultorio. Yo ya sabía que ella tenía un bruxismo, ¿verdad? Pensaba que tenía más apretamiento que un bruxismo esencial porque no tiene tanto desgaste en los dientes, ¿verdad? Pero ella usa placa desde hace algún tiempo y entonces me quedé muy impresionada cuando vi eso. Realmente lo que haces se convierte rápidamente y al mostrar que esto puede mejorar, la adherencia es muy buena. El paciente va a comprar aquello en lo que ve valor, independientemente del dinero que tenga. Entonces, este es un examen fundamental para cualquier intervención odontológica. A partir del momento en que entiendes esto y se lo explicas a tu paciente, él también va a querer hacerse el examen. Y así lograste vender el examen, aumentar la facturación con mucha integridad ya en esa primera consulta con él o en una llamada de seguimiento, aunque no cobres la consulta o atiendas por seguro de salud, con integridad, porque de hecho él lo necesita. Y una vez que se ha hecho ese examen, ve lo que hace durante la noche y se conecta contigo. Te conviertes en una referencia y él entiende que debe tratarse. Te voy a enseñar el paso a paso de este diagnóstico diferencial en la segunda clase, que es nuestra próxima clase, donde te voy a mostrar cómo puedes aumentar esa facturación. Te lo voy a mostrar matemáticamente, de forma muy íntegra, muy honesta, cómo la metodología de diagnóstico diferencial, tratamiento y control puede cambiar el rumbo de tu consultorio. Puede cambiar tanto el aspecto financiero como el de autoridad de tu consultorio para que puedas impulsarlo y convertirte en una referencia en bruxismo en tu región. Con esto, vas a aumentar la facturación aunque no cobres consulta o atiendas por seguro de salud, porque el seguro de salud no paga este examen. Por eso realmente necesitas estar conmigo en esta segunda clase a partir de las 7 de la mañana, este miércoles, donde voy a desglosar este examen y te voy a explicar cómo establecer el método DTC de diagnóstico diferencial, tratamiento y control en tu día a día clínico sin que tengas que dejar tu especialidad. Vamos a potenciar tu especialidad. Vas a convertirte en una referencia diferenciada dentro de tu campo de acción con esta metodología. Así que espera que tu competidor de tu región no esté más comprometido que tú en asistir a estas clases de la Semana de la Odontología Avanzada. En la segunda clase no voy a hablar solo sobre las etapas de la metodología. Te voy a hablar sobre 4 nuevas oportunidades financieras, incluyendo diferentes férulas oclusales personalizadas, además de la férula convencional que ya conoces, sobre estas diferentes férulas para que puedas realizar el tratamiento real del bruxismo asociado con diferentes férulas. Te voy a enseñar cómo ofrecer esto a tu paciente. Entonces, ¿qué te enseñé en la clase de hoy? Te mostré las 4 principales razones por las que necesitas ser una referencia en bruxismo en tu región. La primera razón es porque el bruxismo es el problema que más crece en Brasil y en el mundo. Y no puedes quedarte fuera de eso. La segunda razón por la que necesitas ser ese dentista de referencia en tu región es que todas las especialidades pueden y deben añadir este tratamiento en su práctica clínica diaria. Te mostré que el bruxismo no es DTM y que eso implica directamente en que seas una referencia, en que tengas más autoridad, más ingresos con integridad y mayor conversión en tus tratamientos y cómo eso te va a destacar. El tercer motivo fue que no necesitas invertir en equipos costosos ni en nuevos softwares. No necesitas aportar antes de convertirte en ese dentista de referencia. No tienes que tener miedo de entrar en esto y descapitalizarte. Al contrario, vas a tener un aumento en tus ingresos con mucha honestidad e integridad, como verás en la segunda clase este miércoles. Te estaré esperando allí. Y el cuarto y último motivo de hoy fue la facilidad para cerrar los tratamientos odontológicos. El paciente se conecta contigo, ve en el examen lo que tú haces de noche, anticipaste un problema, te convertiste en una referencia, estás ofreciendo longevidad y garantía, mostrando una diferencia enorme frente a la competencia. Ese paciente se conecta aún más contigo y vas a cerrar más tratamientos de los que cerrabas antes. Te veo en la segunda clase que ya estará disponible el miércoles a las 7 de la mañana. No dejes de ver esa clase temprano porque después empiezas a atender, todo sucede, la vida te absorbe, la clínica te absorbe y lo vas a olvidar. Ahora pon atención. Preparé un material para que utilices hoy en la clínica, en tu consultorio, que son las 8 principales evidencias del bruxismo. ¿Qué vas a hacer?
vas a descargar este PDF, vas a ver cuáles son las 8 principales evidencias en la boca de tu paciente, en la cara de tu paciente que tiene bruxismo. Y quiero que identifiques a lo largo de esta semana las principales evidencias en tus pacientes. Atención, este es un ejercicio para que entrenes tu mirada. Incluso ese paciente puede ser tú. Puede ser un dentista que tiene bruxismo. Desplázate hacia abajo, toma este material, descárgalo, úsalo en tu consultorio, en el celular o la computadora, muéstraselo al paciente. ¿Sabes qué vas a hacer cuando empieces a utilizarlo? Cuanto más identifiques las evidencias del bruxismo, más dinero te darás cuenta de que estás dejando de facturar con integridad porque no estás ofreciendo este tratamiento en tu portafolio. Ahora mándame en privado, en Instagram, la foto de tu paciente, envíamela por mensaje privado, cuéntame aquí ahora en los comentarios. ¿Estás recibiendo pacientes con bruxismo? ¿Tienes dificultad para ofrecer el tratamiento o solo entregas una placa y te cuesta ponerle precio al tratamiento, saber la cantidad de consultas, cobrar por ello? ¿O tienes miedo de tener que rehacer el trabajo de fracturas, de restauraciones o algún fracaso odontológico, retratamiento endodóntico, prótesis sobre implante que se desatornilla, fractura de cerámica? ¿Tienes miedo de que te ocurra alguno de estos casos o ya has tenido alguno de ellos? Escríbeme aquí en los comentarios y sígueme en la red social @doctora Andreya Mello, Andreya sin I, Mello con una sola L, para que podamos estar conectados a partir de hoy y de verdad yo pueda preparar una clase cada vez más especial y personalizada para ti. No dejes de seguirme en esa red social para que no te pierdas ningún contenido. Te veo en la segunda clase, mírala temprano por la mañana porque es la oportunidad de la década para que realmente te conviertas en una referencia en tu región y aumentes tus ingresos. Incluso si hoy no cobras consulta o atiendes por seguro de salud a través del diagnóstico diferencial, tratamiento y control del bruxismo. Te veo allí.